¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. El tema del huachicol, un tema que ustedes me han pedido que comentemos, que platiquemos y que ahora ha tomado una mayor trascendencia porque ya no solamente hablamos de picar ductos, de agarrar cubetas, no, ya estamos hablando también de lo que definen los expertos y expertas como huachicol fiscal e incluso hay temas ya de manejo de información. El Universal publicó que un notificador del Instituto Federal de Tamaulipas llegó hasta el domicilio de uno de sus principales columnistas para hacer de su conocimiento que tanto él como el Universal estaban denunciados por una persona cuyo nombre fue omitido en la notificación. El documento ordenaba que el diario eliminara de su página web la columna de la que el autor toca el tema de los nexos de, en este caso, morenistas con personajes relacionados con el robo de combustible a Pemex, que utilizaban el producto de este ilícito para fondear campañas políticas. Por lo menos es lo que señala el diario El Universal sobre esta columna que por lo que entiendo es de Héctor de Mauleón. Pero más allá de este tema en particular, me parece que es un punto en donde la doctora Claudia Sheinbaum y la secretaria Raquel Buenrostro han dado pasos muy firmes en el sentido de hacia dónde va todo este tema. Y creo que es algo que no podemos dejar de lado o dejar de comentar. Raquel Buenrostro, que usted sabe, secretaria de Economía, dijo hace unos días que va en aumento el número de empresas transnacionales, ojo con esto, transnacionales, involucradas en esquemas de evasión fiscal relacionados con la importación ilegal de combustibles, mejor conocido como el huachicol fiscal. Estas prácticas ilícitas, asegura, causan pérdidas millonarias al erario mexicano y representan un problema estructural de corrupción y evasión de impuestos por varios años. Durante una conferencia de prensa, Buenrostro explicó que se trata de un mecanismo mediante el cual las empresas, incluidas firmas extranjeras, importan hidrocarburos disfrazados de otros materiales de exportación, como aceites o lubricantes, para evitar el pago del impuesto especial sobre producción y servicios, además del IVA y el impuesto sobre la renta. Dijo, estamos hablando de un esquema bien diseñado, sofisticado, en el que participan desde agentes aduanales hasta altos mandos dentro de ciertas compañías. Se está utilizando la figura del contrabando técnico para ingresar combustible como si fuera otro producto y evitar el pago de impuestos, fue lo que denunció la titular de dependencia. El llamado huachicol fiscal fue detectado principalmente en la frontera con Texas, Estados Unidos, y se ha vuelto un fenómeno recurrente en los últimos años. De acuerdo con datos presentados por la propia Buenrostro, solo en el primer trimestre del 2021, escuche bien, se registraron pérdidas por más de 23,000 millones de pesos en recaudación del IEPS, lo cual representa un boquete considerable en las finanzas precisamente de nuestro país. En ese sentido, hay que recordar que también Estados Unidos ha dado un pronunciamiento, ¿no?, respecto a este tema y que incluso, ¿no?, generó el dato, ¿no?, de que Estados Unidos había precisamente detectado ya, ¿no? Había detectado ya no, a otras empresas involucradas en su propio territorio, ¿no? Incluso hace 2 días, si no mal recuerdo, Milenio publicó una nota del periodista Ángel Hernández, quien señala que Estados Unidos había identificado una nueva organización criminal dedicada al tráfico de crudo robado en México que termina en suelo estadounidense en colaboración con varios cárteles mexicanos y que estaba causando pérdidas millonarias a ambos países. Incluso lanzó el operativo Top Full, también conocido como Muerte Líquida, como un esfuerzo conjunto en contra de lo que determinó una organización criminal transnacional mexicana dedicada al tráfico de metanfetamina y heroína y al mismo tiempo al mercado negro de crudo y gas a través de la frontera entre México y Texas. El operativo explicado en la Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas de la Administración para el Control de Drogas asegura que se ha identificado que la organización opera en colaboración con los demás cárteles, con todos, con el de Jalisco, con el de Sinaloa, con la familia, con el cártel del Golfo como tal. Mire, seamos muy claros, al igual que el tema de las drogas, el huachicol fiscal o el huachicol tal cual en combustible no se puede entender sin políticos, empresarios y generales. Punto. Así de sencillo. ¿Por qué razón? Por toda la estructura administrativa, de permisos, de seguridad, de
de despojo requieren muchos niveles de expertise que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no tienen los elementos de los cárteles per se. Entonces es exactamente lo mismo que con el narcotráfico. Hay personajes de diferentes niveles involucrados directamente, pero directamente en la protección, promoción, ganancias de este negocio, el cual ellos son los socios principales. Y hay ejemplos plausibles de todo de todo ello. Luego de la detención, ¿no?, de este buque tanque Challenge Prosión en Altamira, pues muchos comenzaron a discutir, a debatir. Su capacidad es de 59 millones de litros y la autoridad notificó el aseguramiento de 10 millones. Faltaron 40 millones. En Guaymas, el buque Torm 1 descargaba, pero alguien les avisó, ¿no?, lo que pasaba en Altamira y salieron huyendo. Entonces, estamos hablando de un contrabando de combustible por autotanque también en Matamoros, en Nuevo Laredo y en Reynosa, que se detuvo después del aseguramiento del buque. Sin embargo, después se reanudó, pero de la mano de un nuevo jugador, de Mada Energy, y las estaciones de servicio de estas ciudades que están pagando 19 pesos el litro de pipas desconocidas. Mada Energy, esto lo señala el analista Luis Carriles, parece más una empresa fachada. ¿Por qué? Porque no tiene estructura, no tiene infraestructura. Su domicilio fiscal está en Querétaro y su actividad empezó hace 8 días en la frontera. Es investigada por ser parte del grupo Virreyes y en la industria la ven como una empresa que comercializa combustible del que no se tiene claro de dónde sale, pero oferta a los clientes la tranquilidad de brindar toda la trazabilidad que se requiere. La pregunta que hace el analista es: ¿cómo pasó Mada Energy de ser una empresa fachada a conseguir el monopolio del suministro de las gasolineras de una enorme parte de la frontera y a un precio estándar de 19 pesos? Y todo esto después de que las autoridades dicen estar enfocadas en el delito del huachicol fiscal y el huachicol tradicional. ¿Cómo lo hizo esta Mada Energy? Es ahí donde surge entonces este pronunciamiento en torno a la protección de políticos, empresarios y generales. El contrabando de combustibles sin el pago de los impuestos debidos, un delito, reitero, conocido como huachicol fiscal, es hoy por hoy uno de los problemas económicos más relevantes de nuestro país, y es una problemática que nace a partir de una ambiciosa, ¿no?, oportunidad de inversión orquestada por el gobierno de Peña Nieto, que era abrir la importación de combustibles a las empresas privadas y crear un mercado de competencia tras el fin del monopolio de Pemex con la reforma energética del 2013. Pero algunos operadores involucrados en ese mercado rebasaron fácilmente la escasa vigilancia operativa del Estado a una actividad que apenas estaba en pañales y cuya nueva legislación energética pues tenía una gran cantidad de vacíos. Incluso Edgar Zamora, quien es secretario de Hacienda, señaló que no es válido que mientras la mayoría de los mexicanos cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, hay estos sistemas de ilusión tan burdos y tan ofensivos para los contribuyentes. Los cambios en la Constitución mexicana en materia de energía impulsados por Peña Nieto permitieron al sector privado la importación de combustibles a partir del 2016, una actividad que era exclusiva de Pemex y que también se convirtió en una oportunidad para la evasión de impuestos. Esa es la realidad. Y mi gran pregunta es: ¿por qué nadie se dio cuenta en el caso del gobierno de Peña Nieto? ¿Por qué nadie los que ahora se rasgan las vestiduras por todo lo que hace Morena no se dieron cuenta de esta situación? México ya enfrentaba problemas de robo de ductos que originaron incluso tragedias, ¿no? A esto se suma ahora el tema de la evasión fiscal en la importación precisamente de combustibles, y en donde, como bien lo señaló esta Raquel Buenrostro, hay empresas transnacionales, es decir, hay empresas norteamericanas también involucradas. Empresas involucradas que tienen que dar la cara y que la autoridad tiene que evidenciarlas para dejar muy en claro lo que hemos dicho en otras oportunidades. El crimen organizado es realmente organizado por aquellos que pueden organizarlo y no solamente por los operativos. En México el contrabando de combustible ya no se esconde en los caminos de tierra ni en tomas clandestinas perforadas en la madrugada.
llega en buque estanque, ¿no? Opera desde lujosas oficinas y se gestiona por medio de flotillas empresariales con apariencia legal. Hay una figura, ¿no? Muy, pero muy visible, que es Roberto Blanco Cantú, un empresario de 30 años que responde también al alias de Roberto Brown y que en documentos oficiales de seguridad de nuestro país es nombrado como el señor de los buques, imagínese. Desde el piso 50 del Metropolitan Center en San Pedro García, Nuevo León, dirige Mefra Fletes, una empresa que junto con Autolíneas Roca y Montimés se encuentran bajo investigación por su presunta participación en el esquema del huachicol fiscal más relevante detectado en años recientes. En marzo fue. Las autoridades federales decomisaron 18 millones de litros de diésel, ya se lo comentaba, en los puertos de Ensenada y Altamira, en una serie de operaciones que marcaron el comienzo de esta estrategia federal contra esta red que alcanza, por supuesto, a diferentes niveles, pero que vuelve a demostrar quién es el verdadero crimen organizado. Pero por lo pronto ahí están ya las denuncias por parte de la presidencia, por parte de la Secretaría de Economía, por parte del secretario de Hacienda, dejando muy en claro que de parte del gobierno federal no hay esta protección y que se va a llevar a cabo lo que se tenga que llevar a cabo. Ahora, ¿qué tanto también, esta lista de transnacionales no le va a gustar mucho a Donald Trump, que sigue pensando que los hombres blancos son impolutos y que en realidad también puede ayudar a México a ponerle un estate quieto ya a las ofensas y agresiones por parte de este empresario al evidenciar, denunciar y castigar a esos transnacionales que están usufructuando otra vez con nuestros recursos? Como siempre un gusto, como siempre un placer.